llamada perdida. Los que traen su cuaderno, igual te voy a pedir que saques tu cuaderno, que anotes los versículos o alguna cosa importante que Dios te hable y que tú quieras escribir. Les quiero preguntar, ¿les ha pasado que de repente dejan el celular en algún lado y cuando lo sacan ya tienen 1, 2, 3, no sé, 30 llamadas perdidas? ¿Sí? ¿A quién le ha pasado? Levante la mano. ¿Los demás no? ¿Nunca han tenido una llamada perdida en su celular? ¿O en su casa? ¿Sí? Pues este ejemplo te quiero pedir que lo comiences a relacionar con el tema. ¿Cuántas veces no estás esperando una llamada muy importante? Porque a lo mejor te iban a llamar de un trabajo. Y estabas atento al teléfono todo el tiempo, esperando esa llamada. Pero de repente, pues, te pusiste a hacer cosas, no sé, te distrajiste con algo, estabas de afanoso, de afanosa, y dejaste el teléfono a un lado, y cuando fuiste ya tenías esa llamada perdida. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Y dices, chin, no puede ser, era importantísima esa llamada que iba a recibir. La estaba esperando todo el día, toda la semana, y por estar en mis cosas, no la contesté. ¿Sí te ha pasado? A mí sí. O a lo mejor, pues estás esperando esa llamada y nunca llega. O a lo mejor, ¿sabes que tienes una llamada? Cuando nos llaman del banco, ¿no? Muy común. Y estás suene y suene tu teléfono y dices, chin, es el banco, no lo voy a contestar. Y dejas que suene y suene y suene y ya tienes 30 llamadas perdidas del banco porque ya sabes quién es y no quieres contestar. ¿Sí? Este ejemplo que es tan común, por eso te decía ahorita, empieza a relacionarlo con el tema que Dios hoy nos viene a dar. Se llama llamada perdida porque quiero decirte esta mañana que tienes, no sé cuántas llamadas perdidas hay en tu vida de parte de Dios. Si tú cierra tus ojos un momento, ciérralos solo para que no te distraigas. Y quiero que pienses en este momento, que imagines que realmente Dios tiene un celular y que te estuvo llamando. Cuando revisas tu teléfono en este momento, cuántas llamadas perdidas tendrías de parte de Dios? Empieza a recordar desde que eras un bebé, desde que estabas en el vientre de tu madre, desde que eras un niño, un adolescente, un adulto, un joven, un anciano, no sé en qué etapa estés. Y que revises a lo largo de toda esa vida cuántas llamadas perdidas tendrías de parte de Dios. Dile al Espíritu Santo que te muestre cuántas llamadas perdidas tienes hasta este momento de parte de Dios. Abre tus ojos. Y bueno, vamos a iniciar definiendo lo que es un llamado de Dios o llamamiento. Si ves en la pantalla, la definición dice: el recibir un llamamiento de Dios significa recibir un nombramiento o invitación de Él para servirle de una manera particular. Esta es la definición que nos da. Dice: recibir un llamamiento de Dios significa recibir un nombramiento o invitación de parte de Él de una manera particular. Yo te decía, hoy Dios te tiene un llamado. Hoy Dios te viene a recordar ese llamado, porque ya ese llamado tú ya lo tienes desde hace mucho tiempo. Dice, es una invitación de parte de Él, de una manera particular. Tu vida tiene un llamado de una manera particular. Dios tiene un propósito para ti en tu vida. Más allá, tiene un propósito para nosotros en la eternidad, pero también aquí en la tierra tiene un llamado para ti. Y el primer versículo, el primer punto dice el llamado que Dios nos hace, y quiero que anotes por favor 2 de Timoteo 1:9, y dice el versículo: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, según el propósito suyo y la gracia. Dice, nos llamó con llamamiento
Por eso a veces no nos sentimos felices con todo lo que tenemos. Por eso a veces seguimos sintiendo que algo nos hace falta y seguimos buscando en muchas cosas que llenen nuestro vacío, que nos hagan felices, pero es porque no hemos alcanzado este propósito que Dios tiene para nosotros. El siguiente versículo es Efesios 1, del 4 al 5, y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí primero dice, la primera parte dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando yo leí este versículo, de verdad me sorprendía y decía, había escuchado, Señor, otras palabras donde tú me decías que ya me habías elegido desde el vientre de mi madre. Pero aquí dice, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo quiero invitarte a que hoy alcances a comprender que desde antes que Dios creara el mundo, ella te había llamado, ella te había elegido, ella había puesto su mirada en ti. O sea, no solo desde que estabas en el vientre de tu madre, desde antes de crear el mundo, ella había pensado en ti y en el llamado que tenía para ti. Y de verdad yo me sorprendía con esta parte y decía, wow, ¿no? Señor, yo pensaba que tú solamente me habías elegido desde que estaba en el vientre de mi madre, pero no fue así. Desde antes que tú crearas el mundo, tú ya habías pensado en mí y en el llamado que tendrías para mí aquí en la tierra. Y la segunda parte dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y habla, esta palabra la subrayé, dice predestinado. ¿Quién ya había escuchado esta palabra? Predestinación. ¿Alguien ya la había escuchado? ¿Nadie? Bueno, pues vamos a ver lo que es la definición. Dice, predestinado es el adjetivo que se le aplica a aquel cuyo destino ya está escrito. Se entiende que la persona predestinada tiene su final definido desde el momento de su nacimiento por obra de una divinidad o de algún tipo de fuerza mayor. Dice, cuyo destino ya está escrito. Si tú no habías escuchado esta palabra, hoy Dios te viene a decir, tú fuiste predestinado. Tú ya estás predestinado. Tu vida ya está marcada por Dios. Tu vida ya está escrita por Dios. Cada día de tu vida ya está escrito por Dios. Ella tiene un llamado, un propósito. ¿Por qué? Porque eres predestinado. Yo esta palabra cuando la comenzaba a escuchar, no la había escuchado antes. Y cuando la empiezo a escuchar por primera vez, y ayer que estaba leyendo el tema, y volví a leer esta definición, dice, cuyo destino ya está escrito. La persona predestinada tiene su final definido desde el momento de su nacimiento. O sea, qué increíble que mi vida ya está marcada por la mano de Dios, que ya está escrita por la mano de Dios. Aunque suene así como muy loco el término, predestinado. Tú ya estás predestinado para Dios. El final de tu vida y lo largo de tu vida ya está marcado por Dios. ¿Sabes? Yo cuando comenzaba a leer toda esta parte y recordaba en mi vida y decía, ¿en qué momento, Señor? ¿En qué momento yo sé que fui llamada a ti? ¿Cuando estaba en el vientre de mi madre? ¿En qué momento, Señor, tú me llamaste? Y tú me dijiste, Karen, yo ya tengo tu vida escrita. Yo ya tengo marcada tu vida. Tú tienes un llamado para mí.
Espérame, Dios, porque como joven, pues está bien chido mi desastre. Ahorita no te contesto, aguántame tantito. Yo lo hice. Durante un tiempo, Dios estaba llamando a mi vida muy fuerte, pero yo estaba pues en el despapalle y decía, no, es que me la estoy pasando muy bien. Espérame, Señor, ahorita no quiero, ahorita no te puedo contestar. Porque sabes, el llamado que Dios te hace no solo es para venir un domingo y sentarte y escuchar una prédica. El llamado que Dios te hace va más allá. Cuando yo decido responderle a Dios y decir, ok, te voy a contestar, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres de mi vida? Te contesto. Tengo ya 50 llamadas perdidas tuyas. Te voy a contestar. Y cuando Dios me dice lo que quiere para mí, es cuando decimos, no, lo dejo en espera, ¿no? ¿Has dejado a alguien en espera? Espérame tantito. Le contestas, pero espérame tantito. O cuando tú llamas al banco a arreglar un asunto y te ponen una música de fondo, ¿no? 3 horas ahí en el teléfono. Así dejé a Dios. Le contesté, pero espérame tantito. ¿Cuántas veces tú has hecho eso? Porque no solo es el venir y sentarte y escuchar una prédica. El responderle a Dios es realmente escuchar lo que Él te está pidiendo y hacerlo y actuar. Y yo decía, no, Señor, es que me la estoy pasando bien. Pues es que yo tengo todo en mi vida, ya tengo todo. Ya acabé la escuela, ya tengo un trabajo, mi familia está bien, no me falta nada. Pero mi espíritu gemía, mi espíritu gritaba y me decía, algo te hace falta, Karen. Algo falta en tu vida. Así hagas lo que hagas, mientras tú no respondas el llamado que Dios tiene para ti, vas a seguirlo buscando en muchas cosas. Vas a seguirlo buscando allá afuera. Vas a seguir viniendo a escuchar una prédica y de ahí no pasas. Porque cuando yo decido contestarle a Dios y me siento igual que tú y vengo y escucho, para mí era fácil venir un domingo nada más a las 10, escuchar mi conferencia y a las 12 irme. Pues ya cumplí, ya te respondí, Señor, ya te contesté, pero no hacía más. Ese no era el llamado que Dios tenía para mí. El únicamente venir y sentarte y estar 2 horas y decir, ya, pues ya te contesté, Señor, ya me voy. ¿Cuánto tiempo tienes dejando a Dios en espera? Esa llamada en espera. Porque a lo mejor ya lo sabes y Dios te lo ha anunciado. Tienes que hacer esto, te necesito para esto. Tú tienes un predestino. Tú tienes una vida marcada, algo que yo ya dispuse para ti. Pero seguimos ocupados en nuestras cosas. Seguimos ocupados en las cosas de allá afuera. Sigues ocupado en, es que mi familia, es que mis hijos, es que mi escuela, es que mi trabajo, es que mis amigos. Es que está más padre lo de allá afuera. ¿Cuántas veces no hacemos eso? Porque Dios nos ha llamado cada domingo a través de una conferencia, a través de su palabra, nos llama y nos dice cosas constantemente. Pero ¿realmente ya lo hiciste? ¿Realmente ya comenzaste a tener este llamado? Yo estuve así un tiempo. Yo no quería, porque tenía miedo y decía, no, Señor, es que yo ya no te sirvo. Yo ya tuve un tiempo donde yo te serví. Tú ya no me necesitas.
versículo es Romanos 8, del 28 al 30. Quiero que le pongas mucha atención, está un poquito largo, pero cada palabra que el Señor nos habla, ponle atención. Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Este versículo, cuando lo leí, me encantó, porque habla de tantas cosas. Dice: fuiste llamado de acuerdo al propósito, lo que ya mencionábamos. Tú tienes un llamado de acuerdo al propósito que Dios tiene para ti. Dice: a los que llamó, también predestinó a ser transformados. Muchas veces aquí Dios te ha hablado y te ha dicho: tienes que renovar, tienes que transformarte. Y nos llama a una restauración constante, a una transformación constante día con día. Para acudir a este llamado y a este predestino, necesitas una transformación constante, día con día. Yo te decía ahorita, no solo es venir y sentarte y estar 2 horas aquí escuchando y ya, Señor, porque en la semana se me olvida lo que me dijiste. Tiene que haber una transformación constante en tu mente, en tu corazón, cada instante, para poder responder a este llamado. Dice: a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Dios ya te justificó. ¿Sabes? Cuando Dios nos elige, el llamado lo tenemos desde antes de la creación del mundo, ¿no? Ya leíamos el primer versículo. Desde antes de la creación del mundo, Dios ya te había llamado. Y luego nos lo dice en otra palabra: cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te llamé y te elegí. Pero aquí dice: Dios ya te justificó. Lo que tú traigas hoy, a Dios no le importa. Lo que tú hayas hecho, a Dios no le importa. Porque cuando Él te elige, ¿tú crees que Dios va a elegir al mejor, al que mejor se porta, al que no tiene pecado? Yo no estaría aquí. Yo no soy digna de estar aquí. Pero Él ya me justificó, al igual que a mí. Y ya te glorificó también. Porque tu nombre, Él ya lo tiene escrito y ya lo tiene marcado. No es casualidad que tú hoy estés ocupando esa silla. Dios te viene a reafirmar estas palabras y dice: al que llamé, ya predestiné, y ya te justifiqué, y ya te glorifiqué. Basta de salir de esa zona de confort y de ese círculo donde, Señor, solo te escucho, pero no acudo a ese llamado, pero no acudo a lo que tú me estás pidiendo, porque no me sentía digna, porque no me sentía capaz. Tú tienes esa capacidad porque Dios ya te llamó, ya te eligió. Y si no lo sabías, hoy Dios te lo viene a recordar y te lo viene a reafirmar. Tú eres llamado, tú eres elegido por mí y necesito cosas más grandes para ti. No solo el sentarte a escuchar una conferencia 2 horas y salir. Porque estamos en una zona de confort, estamos en un círculo donde no queremos avanzar, donde dejamos a Dios esperando para acabar primero nuestras cosas. Cuando yo decido dejar a Dios, yo decía: ay, Señor, es que ahora, ¿sabes qué? Pues ya tengo la escuela, tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas. Entonces, ¿sabes qué? Gracias. Yo ya cumplí contigo, me voy. Y sabes, eso que yo te decía ahorita, cómo tu espíritu clama alcanzar este propósito. Yo ayer recordaba esta parte de mi vida. Y yo recordaba cómo en mi vida fui alcanzando muchas cosas.
estas ganas de llorar. Y decía, ¿pero qué quieres, Dios? Cuando Dios empieza a hablarme y empieza a decirme, quiero esto de ti, Karen. Quiero que respondas a este llamado. Quiero que realmente me escuches y quiero que realmente cumplas con este propósito. A pesar de que tenía miedo, a pesar de que había fallado, a pesar de que tenía pecado. ¿Cuántos años? Yo pensaba en cuántos años dejé pasar. Y anoche yo le decía al Señor, Señor, perdóname por cada día que dejé pasar, por cada día que te dejé en espera, por cada llamada que no te contesté, por cada llamada que dejé perder cuando yo ya sabía que eras tú, cuando me ocupé primero de mis cosas, cuando yo decía que primero está mi trabajo, primero está mi escuela, primero está mi familia. Y sabes, yo no me imaginaba estar los domingos aquí. Yo no me imaginaba estar desde la mañana hasta la tarde, un domingo, acudiendo al llamado de Dios. Yo tenía muchos planes. ¿Cuáles son tus planes el día de hoy? ¿Qué pensabas de tu vida? Ay, es que, no sé, de los jóvenes, ¿no? Ay, voy a terminar la escuela, voy a tener una novia, voy a tener un novio, me voy a casar, voy a tener hijos. ¿Y crees que eso es lo que Dios tiene para ti? Es parte de lo que Dios tiene para ti, pero no es tu propósito, no es tu llamado. Y seguimos dejando en primer lugar otras cosas que el llamado de Dios. Seguimos dejando en primer lugar tu afán. Es que mi quehacer, es que mis hijos, es que la comida, es que hoy no puedo, Señor, espérame. Es que está más padre mi cotorreo, es que está más chido mis amigos, es que está más padre irme de fiesta un viernes, un sábado, que estar el domingo aquí sentado. Lo que hayas hecho, hoy a Dios no le importa. Él viene a recordarte el llamado que tiene para ti y viene a recordarte el propósito que tiene para ti. No importa los años que tengas. Ella te llamó desde antes de la creación del mundo y te llamó desde que estabas en el vientre de tu madre. ¿Cuánto tiempo vas a seguir dejando esperando a Dios? ¿Cuántos domingos más vas a seguir viniendo a escuchar una conferencia y que de ahí no pases? Entrar a una clase de jóvenes y que tu vida no trascienda. ¿Seguir igual? ¿Seguir en ese círculo donde no avanzas? Donde sigues dejando que Dios llame y llame y llame y llame. Y dejando esa llamada perdida, como yo lo hice. El siguiente versículo dice, somos un pueblo separado para Él. Está en primera de Pedro 2:9. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido. A mí me encantó esta parte. Y Dios te viene a decir, eres parte de un linaje escogido. No eres cualquier persona que está allá afuera. No eres cualquier persona a quien llamé un día, entró y ya, de ahí no pasó. Eres un linaje escogido. A mí me encantaban estas palabras. Cuando escuchamos la palabra linaje, ¿a qué te suena? ¿Qué te suena? Linaje.
papás no se fueron a vivir más lejos, ¿no? Allá por la Condesa o por otro lugar, ¿no? Aquí me queda todo lejos, me hacía 2 horas al trabajo, mis amigos me decían, ¿dónde vives? Y yo, pues hacia Tláhuac, siempre decía hacia Tláhuac, ¿no? No me gustaba decir San Lorenzo de Sonco. Pero luego decía y nadie conocía San Lorenzo de Sonco. Y decía, pues hacia Tláhuac. Y esa era mi preferencia, ¿no? O si decía, por Canal de Chalco. Me decían, Chalco, hasta allá, ¿qué es eso? Y me daba pena. Y decía, pues hacia Tláhuac. Y cuando yo escuchaba este versículo y decía, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sí, San Lorenzo de Sonco. Pueblo adquirido por Dios, nación santa. Y no me imaginaba que Dios me iba a ocupar aquí. Y que Dios me está pidiendo un llamado aquí. Es una nación santa y empieza a creerlo. Porque donde Dios me pone es porque tiene un propósito para mí. Por eso no me llevó por allá. Tenía un propósito aquí para mí. El siguiente versículo es Romanos 1:1 y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hoy quiero que con este versículo le pongas tu nombre. Laura, sierva de Jesucristo, llamada a ser apóstol, apartada para el Evangelio de Dios. Claudia, sierva de Jesucristo, llamada a ser apóstol, apartada para el Evangelio de Dios. Ponle tu nombre, porque está tu nombre. ¿Sabes, Pablo? Pablo era de lo peor. Pablo era un perseguidor de Cristo. Pero Dios vio algo en él. Seguramente lo vio cuando estaba haciendo todo lo que Dios le pedía. Estaba en contra de Dios. Estaba en contra de él. Y Dios veía eso. Y sin embargo dijo, no importa, puedo trabajar con él. Puedo usarlo a pesar de lo que está haciendo. Y créeme que cada vez que fallas y cada vez que estás en pecado, Dios te ve. Pero sabes, te viene a decir, puedo trabajar con eso. Puedo cambiarlo. Y puedo usarte para ser una sierva de Jesucristo, para apartarte para el Evangelio de Dios. Empieza a creer estas palabras que hoy Dios te viene a decir. Porque realmente hasta que no adoptes este versículo en tu corazón, lo vas a creer. Lo vamos a seguir escuchando muchas veces. Yo ya lo había escuchado muchas veces. Pero cuando empecé a poner este versículo en mi corazón, entendía que Jesús me decía, apartada para el Evangelio de Dios. Y hoy Dios te viene a decir eso. Eres apartado para el Evangelio de Dios. Eres un apóstol, eres un discípulo y tienes un llamado. Tienes un llamado especial. ¿Sale? Vamos a